El altar familiar con el pastor Emilio Ortiz. Temporada 1. Felices para siempre. Muy bienvenidos de nuevo a El altar familiar. Agradeciendo a Dios primeramente y a todos ustedes por ser tan especiales en sintonizar un programa como este. El objetivo de este programa, como ustedes ya lo conocen, es edificar en base a la palabra del Señor, el sagrado libro, la Santa Biblia, nuestros matrimonios. Damos gloria a Dios por los matrimonios que son bendecidos a través de la consejería del altar familiar. Muchas gracias por todos aquellos que reportan sintonía, escriben sus comentarios, le dan like mientras estamos en vivo o en diferido, pero que pueden manifestar la bendición de poder recibir un programa como este para edificar sus vidas. Recibí el testimonio de una pareja de apenas 3 años de haberse casado, que nuestro altar familiar transmitido en fechas pasadas llegó justo en el momento cuando ellos necesitaban llenarse de paciencia porque estaban confrontando un problema como pareja. Y que me alegra que la palabra que ese día Dios puso en mis labios haya edificado su vida y les haya hecho reflexionar para tomar una decisión sensata y no una decisión apresurada. Mi abrazo para ustedes y continúen siempre acatando los consejos de Dios, recibiéndolos, abrazándolos y practicándolos, porque los consejos que provienen de la palabra del Señor son puros, maravillosos y siempre llevarán buenas intenciones para su familia. Así es que muchísimas gracias por ser parte de este programa. Quiero ahora compartir con ustedes el tema de la unidad familiar y específicamente de la unidad como pareja. Si ustedes saben, el origen del matrimonio menciona el principio de unidad. Cuando Dios formó la primera pareja de Adán y Eva, claramente les dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El principio de la unidad va presidido por el principio de la independencia. Es la formación de un nuevo núcleo. Es una nueva célula que se forma llamada hogar, y esa célula la forma el hombre y la mujer que deciden casarse. Y ahí habla claramente que la unidad es básica para que un matrimonio pueda tener éxito en la vida. La unidad es uno de los elementos un tanto difíciles de manejar porque se juntan dos personas con caracteres totalmente diferentes y con un trasfondo cultural y a veces un trasfondo diferente en aspectos de crianza. Por eso va a ver usted que muchos matrimonios tropiezan con el elemento de la unidad, que nunca llegan a entenderse porque hablan diferente idioma. Y no en el sentido del idioma en sí que hablamos, sino de saber entendernos, comprendernos, porque muchas veces el trasfondo que traemos, cultural, étnico, nos hace arrastrar conductas que afectan la unidad como pareja. Yo sé, hay muchos matrimonios que han tenido que acoplarse poco a poco, y otros, la fricción ha sido tan grave que han llegado a la ruptura. Es penoso eso, pero a veces las diferencias nos hacen llegar a la separación. Desearíamos que la mayoría de matrimonios, antes de casarse, los que tienen planes de casarse, tomaran en cuenta las diferencias que puede tener el uno y el otro. Desde el lugar donde nacieron, la cultura en que se desarrollaron, el tipo de hogar de donde vienen, porque de repente el hombre viene de un historial de hogares disfuncionales y la mujer viene de una historia de hogares firmes. Todo eso es de tomarlo en cuenta para no tropezar con el problema de la unidad. Es bueno hablarlo eso antes. ¿Qué heridas trae esta persona de su historia familiar? Si él se creció solo con su mamá, o si se creció con su papá, o si se creció con ambos, pero en tiempos
de visitas paternales o si creció con los abuelos. Todo eso influye para el principio de la unidad. Cuando se toma en cuenta eso, entonces se tendrán más claras las bases para mantener la unidad. Y la pareja sabrá a las luchas que debe de confrontar en los principios de unidad. También es bueno saber que la unidad tiene mucha relación con la independencia de los padres. El Señor fue claro y dijo que cuando se unía un hombre y una mujer, dejarían a su padre y a su madre. El término dejar no es abandonar, no es despreciar, no es echar tierra, no. Abandonar quiere decir, se forma un nuevo hogar y ahora las directrices se reciben de la fuente original que es Dios. Recibirán orientación, ayuda, auxilio, ideas y sugerencias de sus padres, tanto del padre de ella como de él. Pero la fuente original de su dirección la tomarán de Dios, de la palabra. Entonces, eso es importante porque muchos matrimonios han fracasado en la unidad por la injerencia de los padres. Muchos padres, quizás no con mala intención, con muy buena intención, han metido mucho la mano en los matrimonios nuevos de sus hijos y en vez de ayudarlos, los han deteriorado. Por eso es importante hablar sobre eso. Y no se trata de que si una pareja se casa, se van a vivir al polo opuesto donde viven sus padres y eso les va a garantizar un hogar estable y feliz. No se trata de eso. Se puede vivir en el mismo techo, pero con independencia. Se puede estar en el mismo edificio, pero así como los edificios grandes que albergan diferentes oficinas, lo mismo pueden ser los hogares. Los hogares pueden estar viviendo bajo el mismo techo, pero con diferentes funciones e independencias. Es importante tomar en cuenta esto porque hay muchos matrimonios que necesitan hablar sobre ese tema. Principalmente los que se van a casar y que de repente sus primeros años tienen que vivirlo bajo el abrigo, ya sea de los papás de él o de los papás de ella. Entonces es muy bueno hablar este tema con anticipación para no tener dificultades ya a la hora de realizar su matrimonio. Por eso hablamos sobre la unidad. La unidad garantiza el establecimiento de un hogar firme. Eso Dios lo habló incluso hasta con la formación de una nación. Porque cuando se forma un hogar, también se está formando una nación. De los hogares se forman las comunidades. De las comunidades se forman las tribus. De las tribus se forman las naciones. Pero todo comienza con el pequeño núcleo de un hogar. Entonces, formamos hogares para formar tribus y formar naciones. Y cuando Dios formó la nación de Israel, por ejemplo, Él le dijo a Abraham que tenía que separarse de su parentela y de su tierra para formar una nación. Y vemos que Él formó la nación de Israel con la premisa de separación de sus padres y de su tierra. Esto tiene mucha lógica, porque si vamos a formar un nuevo hogar y vamos a formar una nueva nación, tenemos que tener nuevos parámetros, nuevas directrices y sobre todo códigos que lleven a ese hogar a una felicidad. Yo no sé qué problema tú estás confrontando. Quizá no has cortado el cordón umbilical de tu matrimonio con relación a tus padres. Y eso ha provocado que tu matrimonio esté en crisis, esté en caos, porque necesitas independencia. Independencia. Cuando tú tengas independencia, entonces lograrás estabilizar el barco de tu hogar. Eso no indica que tú no debes seguir el consejo de papá y de mamá cuando éste sea bueno. Esto no quiere decir que tú no vas a recibir la ayuda de tus padres cuando te urge recibirla, y esta ayuda podría ser física o financiera. Pero lo que quiere decir de la independencia de tus padres es que tú debes aprender a manejar tu propio nido.
Y cuando eso suceda, entonces la unidad será muy maravillosa. Un buen consejo, quizás les sirva si lo toman. Cuando ustedes se enfrenten problemas como pareja joven, lo indicado es llevar esos problemas a los pies del Señor en oración y no comentarlo de primas a primeras con ninguno de los padres, ya sean estos los padres de él o de ella. ¿Saben por qué? Porque los padres siempre tomarán partida para defender su sangre. Nadie se pone en contra de su sangre. Y aunque su sangre sea la que esté fallando en el núcleo de ese hogar, pero los padres partirán por defender a su hija o defender a su hijo. Por eso, para mantener la unidad de un matrimonio, es muy saludable no comentar tus problemas de primera mano con tus padres, porque ellos te darán la razón a ti. Y el que primero comenta el problema se justifica a sí mismo. Salomón lo dijo: el que presenta su caso parece que él es la víctima y los demás son los culpables. El que te cuenta un problema dirá que la culpa lo tienen los demás, no él. Pero en un problema siempre hay culpabilidades compartidas. De manera que cuando tengas tus dificultades en tu matrimonio y quieres mantener tu unidad, debes por todos los medios, en primer lugar, buscar una consejería divina de la palabra del Señor. Y si necesitas un consejero de carne y hueso, necesitas encontrar un consejero imparcial que no tienda ni para un lado ni para otro. Y ese consejero imparcial partirá su consejo no con favoritismo para ella o para él, sino con los principios saludables de llegar a una conclusión y a una solución. Si queremos mantener la unidad como pareja, necesitamos recibir el consejo de alguien que con madurez y con mucha sabiduría pueda aplicar los principios del código de Dios a tu corazón. ¿Cuánto desearía que aquellos que están teniendo fricciones en sus matrimonios pidieran consejería? Si usted siente de Dios que nosotros lo podemos ayudar en algo, nuestro programa se pone a su orden. Use los medios que pueden usarse. Use el área de mensajes de nuestro programa, o puede ir a nuestro teléfono que se le proporciona con WhatsApp incluido para que usted pueda escribirnos. Si usted quiere darnos sus datos, está en la opción de hacerlo. Y si usted quiere que el consejo recibirlo de forma anónima, también puede hacerlo. Pero un consejo y una palabra a tiempo puede salvar su matrimonio. Deseo de todo corazón que mantengan su unidad como pareja. Si su nido se mantiene unido, usted bendecirá a los que viven en ese nido, que son sus hijos. Ruego a Dios por esa unidad. Pido a Dios que lo bendiga. Y quisiera orar por su matrimonio. Padre, te doy gracias por haberme permitido llegar en este altar familiar a decenas de matrimonios que necesitan un milagro de unidad. Tanto él como ella necesitan estar unidos como una sola carne, en un mismo espíritu, en un mismo parecer, luchando por una misma causa, defendiendo una misma visión. Bendice los matrimonios. Siento tu espíritu ahora para ministrar unidad. Y pido a aquellas parejas que están pasando dificultades en el área de la unidad, que extiendan sus manos sobre el monitor de su computadora o ahí en su teléfono o en la pantalla de la televisión, o ponga su mano como punto de contacto en la radio donde estamos transmitiendo este programa y reciba un milagro de sabiduría para la unidad y vuelvan a la unidad por el Espíritu. Te clamo, Padre, que ese hombre y esa mujer sean uno y aprendan a vivir en unidad por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. No se imagina lo que significa para mí abrir mi corazón y orar por la unidad de tu matrimonio. Deseo que Dios haga un milagro en tu matrimonio. Si la estás pasando difícil y no se hablan, no se tratan, se agreden, permite que Dios haga el milagro. Deja que Cristo entre a tu vida, perdone tus pecados, cambie tu carácter
y modere tu temperamento. Y permite que Dios haga el milagro en tu vida. Escríbenos. Te saluda el pastor Emilio Ortiz, quien te ama e intercede por ti. El altar familiar con el pastor Emilio Ortiz. Temporada 1. Felices para siempre.